Hola, muy buenas noches. Espero que todos nos estén escuchando bien. Estamos ya por dar inicio a nuestra sesión. Sean bienvenidos todos. Yo soy Leandro Fernández, médico internista y ecografista, y voy a moderar esta sesión, este segundo webinar de la serie educativa POCUS, organizada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, con el auspicio de APCA Inteleos. APCA Inteleos es una compañía, es una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos, norteamericana, que tiene más de 45 años ofreciendo la certificación del conocimiento y las habilidades de los médicos y técnicos ecografistas, pero no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y también ha hecho exámenes de certificación con el apoyo de profesores latinoamericanos ya en unas 6 ocasiones en diversos países. Como parte de la expansión y del apoyo a la educación, docencia y después certificación, APCA Inteleos está preparando un programa de certificación POCUS para nosotros en Latinoamérica. El primer paso para estar certificados es aprobar el examen de conocimiento de física, que es sumamente importante, el cual es sumamente importante para una adecuada realización e interpretación de los hallazgos ecográficos. Entonces, quiero compartir con ustedes la buena noticia desde ya. Nos las acaban de comunicar desde el cuartel general de Inteleos en Washington, que durante todo este año va a haber un descuento del 40% en el examen de certificación de física, para que después cada quien vaya haciendo su examen de certificación correspondiente en pulmón, trombosis venosa, abdomen, etc. Como apoyo a la parte docente, FLAUS e Inteleos han programado webinars durante todo este año. Esta noche es el segundo e iremos hasta el mes de diciembre con conferencistas maravillosos, reconocidos y por supuesto con temas de gran importancia. Entonces ya empezamos a hablar de los conferencistas. Es momento de proceder a la presentación del estimado y reconocido profesor doctor Fernando Gil, quien es médico cirujano, es un cirujano general y ecografista. Buenas noches, ya está con nosotros en pantalla. El doctor Fernando Gil hizo su residencia de posgrado en cirugía general, luego de haber egresado de la Universidad de Buenos Aires como médico cirujano. Hace la residencia en el Hospital Zonal Ezeiza, perdón. Ha ocupado cargos muy importantes enfocados hacia la actividad de docencia en la Sociedad Argentina de Ultrasonido en Medicina y Biología, la SAUM. Actualmente es el director del curso anual de ultrasonografía en medicina interna de esta importante sociedad latinoamericana, y él es director desde el año 1997. Es además miembro del Comité de Docencia e Investigación de la SAUM, Sociedad Argentina de Ultrasonido en Medicina y Biología. Es además miembro del Comité de Fiscalización de dicha sociedad. Es expresidente de SAUM, estuvo a cargo de la directiva en 2008 a 2010 y fue el director editor de la revista de ultrasonido de SAUM en el periodo de 2002 hasta el 2008. Es un gran conferencista nacional e internacional y tengo el agrado inmenso de presentarlo porque además nos une una amistad de muchos años compartiendo esta pasión por la ecografía. El doctor Fernando Gil va a discutir esta noche, va a presentarnos esta noche POCUS en hígado. Entonces, todos atentos, bienvenidos. Tenemos un nutrido grupo de participantes de muchísimos países de Latinoamérica y comencemos, que tenemos mucho que aprender esta noche con el doctor Fernando Gil. Adelante, doctor, y comparta la pantalla y tome el control del micrófono y la cámara.
Muy bien. Díganme si se ve la pantalla completa. ¿Se ve bien entonces? Espera un poquito. Sí, se ve perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, muy buena jornada para todos. Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Agradezco la presentación de Leandro Fernández y la presencia de Bradley Miner y Jacqueline Bardil de Inteleos, que están promoviendo estas actividades, de la FLAUS en especial, y los quería invitar al congreso que se va a hacer este julio, 9 y 10 de julio, virtual en Buenos Aires, donde va a tomar la presidencia de la FLAUS el doctor Daniel Cafisi, de la Argentina, y vamos a tener todos estos invitados extranjeros, para acompañarnos. Vamos a hablar de hígado para POCUS. Y hay que entender que POCUS es Point of Care, es ecografía en el punto de atención. Ese punto de atención puede ser una emergencia, una urgencia o un paciente internado, o puede ser una ecografía hecha en un domicilio que nos pidieron que vayamos porque la persona no se puede trasladar, o puede ser una ecografía hecha en la vía pública, en un accidente de tránsito, ni bien nos bajamos de una ambulancia con un ecógrafo en la mano, o puede ser hecha en un medio de transporte, puede ser una ambulancia, puede ser un helicóptero, puede ser un avión. Hay muchos lugares donde nosotros podemos llevar un equipo portátil, ultra portátil, y hacer una ecografía rápida y dar un montón de datos y ofrecer un montón de posibilidades terapéuticas prehospitalarias ya. Después en el ingreso en el shock room, después en el ingreso en la sala o en donde sea, vamos a poder hacer ecografía para estos pacientes que necesitan que nosotros vayamos a ellos, no que ellos vengan a nosotros. Entonces vamos a hablar solamente del hígado como órgano grande que es y órgano muy bien protegido por los rebordes costales, por las costillas, por los cartílagos costales. Tenemos que entender que vamos a tener dificultades técnicas. Lo mejor que nos puede pasar es que el paciente tenga una buena ventana acústica acá, en el epigastrio. Este va a ser nuestra baldosa, desde donde vamos a mirar el hígado hacia arriba, vamos a espiarlo hacia arriba lo más posible. Desde el epigastrio nosotros lo que mejor miramos es el hígado izquierdo. El hígado derecho está muy escondido, está muy bien protegido por las costillas y los rebordes y los cartílagos costales. Así que mirar desde el epigastrio es una historia que implica saber muchas cosas, yendo desde cortes bien cefálicos, mirando el corazón, bajando, hasta el ombligo y hasta el pubis. Si esto no es posible, estamos en problemas, porque no todo el mundo tiene un hígado redundante debajo del reborde costal, y entonces nos obliga a hacer cortes intercostales. Y cuando hacemos cortes intercostales, tenemos que tener en cuenta que la pleura parietal llega hasta aquí abajo y la pleura visceral es la que acompaña al pulmón insuflado o no. Entonces, hacer cortes intercostales, tanto en el sentido longitudinal del espacio intercostal, como hacer cortes transversales y que nos molesten muy bien dos costillas, eso tenemos que saber hacerlo y tenemos que saber salir de esas dificultades. Si miramos el paciente en un corte coronal desde las líneas axilares, también tenemos que reconocer muy bien la dirección de los cartílagos de las costillas y de los cartílagos costales, y entendiendo que a esta altura va a aparecer un problema que es la escápula, la punta, el vértice de la escápula. Entonces, cuando hacemos una evaluación del hígado, vamos a utilizar, acá enseñamos un acrónimo que se llama FORTA-CONEPUC. Este acrónimo se los recomiendo para siempre, para toda la vida, para siempre que hagan ecografía, ya sea cuando quieran describir un órgano conocido o cuando quieran describir algo que es nuevo, que no conocen, que no es normal. Este FORTA-CONEPUC nos habla de distintas cosas. La forma, que puede estar conservada o no, el tamaño, que puede estar conservado o no, los contornos, que pueden ser regulares o no, la ecoestructura, la ecogenicidad primero, que puede estar conservada o no, la ecoestructura, que puede ser homogénea o no,
Los fenómenos posteriores, ¿qué fenómenos posteriores nos van a molestar? Si hay sombras, si hay atenuaciones, nada, o si hay refuerzo del sonido, tanto sea de estructuras que nos pueden molestar desde afuera, como pueden ser las costillas, o como puede ser el aire del pulmón o el aire del colon, o como estructuras que encontremos adentro. Por último, la U, quiere decir la ubicación. Si encontramos algo en el hígado, tenemos que saber en qué lugar del hígado está, en qué segmento o en qué sector al menos, o en qué hígado siquiera está. Y por último, lo más importante, que es la C, que es el compatible con. ¿Qué queremos decir con esto que acabamos de describir en un idioma nuevo que no toda la grey médica conoce, pero que tenemos que decir esto es así, de tal forma, tamaño, contornos, cogeneidad, estructura, ubicada en tal lugar, compatible con, y vamos a ver si es normal o patológico. Entonces, rápidamente, cuando hablamos de la forma, del hígado, quiero pasar a la próxima, acá está. Cuando hablamos de la forma del hígado, tenemos que entender que el hígado es un órgano muy grande, que está acomodado contra el diafragma, tiene una cara superior, un domo convexo hacia el tórax, pegado al diafragma. El diafragma no siempre lo vemos bien, el diafragma muchas veces nos queda escondido. Este es el diafragma, acá lo vemos bien, acá nos queda escondido, no lo vemos, no sabemos qué está pasando ahí arriba. Podemos ver este ángulo aquí abajo, podemos ver esta cara inferior en contacto, por ejemplo, con el riñón, en este corte. Sería un corte longitudinal aquí a la derecha de la vesícula. Y otra posibilidad sería hacer un corte transversal aquí en el epigastrio y buscar este ángulo. Este ángulo agudo es este ángulo agudo que nos queda aquí arriba, pegadito al peritoneo, pegadito a los músculos, al músculo recto anterior izquierdo del abdomen. Entonces, ¿la forma del hígado está conservada o no está conservada? Son respuestas que tenemos que dar rápidamente. Si no está conservada, puede ser no conservada por, y ahí tenemos que decir por qué no está conservada. En este caso, por ejemplo, tiene líquido alrededor, entonces es más fácil ver la forma del hígado, y esto se llama un signo en cabeza de delfín, es como una atrofia de esa porción periférica inferior del hígado, y hace que se aguse más todavía. El delfín que más conocemos, los que tenemos algunos años, es el flipper. Hay población más joven que no supo nunca quién es flipper, pero búsquenlo en YouTube. Otra posibilidad de cambios en la forma puede ser porque tenga abollonaduras, como en este caso, por ejemplo, o en este caso también con un poco de líquido alrededor, que tenga un crecimiento mayor, por ejemplo, del hígado derecho, un lóbulo de Riedel, poner un ejemplo. Eso es la forma global del órgano, si está conservada o no conservada. Eso es un tema. Después vamos al tamaño del hígado. El hígado, si normalmente nosotros usamos la ventana acústica del epigastrio para empezar, siempre empezamos en el epigastrio para hacer cualquier ecografía abdominal, el primer corte va a ser transversal a la altura del epigastrio. Desde el epigastrio nosotros vamos a ver un primer ángulo que se llama marginal izquierdo, que es este ángulo que les había mostrado antes. Este ángulo marginal izquierdo tiene que ser menor de 45 grados. Si hacemos un corte longitudinal epigástrico, acá vamos a ver este ángulo de acá, es este, que se llama marginal inferior izquierdo. Se suele lograr cuando logramos un corte lindo de la aorta, no es obligatorio, pero si queda la aorta incluida, mejor todavía. Este ángulo tiene que ser un ángulo bien agudo, tiene que ser menor de 45 grados. Y después, con ese mismo corte longitudinal, si nos vamos hacia la derecha, pasamos el nivel de la vesícula, nos vamos más hacia la derecha todavía, ahí hacemos este corte longitudinal. Acá encontramos el diafragma, acá encontramos un poco del riñón, un poco, no hace falta que lo dibujen entero ni lindo, sino que se vea un poco del riñón. Y entonces lo que buscamos es este ángulo, este vértice y este ángulo. Este ángulo es más abierto que los otros dos. Los otros dos son del hígado izquierdo. Este ángulo es del hígado derecho, que es el hígado más gordo. Entonces ese ángulo es más abierto, de 75 grados. Hay otras medidas, hay otras formas de medir la hepatomegalia. Algunos toman una medida acá, este diámetro toman, desde este ángulo hasta el diafragma, y dicen que hasta 13 o 15 centímetros sería una medida aceptable. Más allá de esa medida hablan de hepatomegalia. Otros dicen que si el hígado sobrepasa al polo inferior renal,
hablan de hepatomegalia, y otros dicen que si uno hace un corte transversal del hígado a la altura del epigastrio y la rodaja es mayor de 4 centímetros, también hablan de hepatomegalia. Eso más que nada lo usan en pediatría. Pero básicamente uno tiene que decir, este paciente que no conozco, que está accidentado, le quiero mirar, ya vi que está compensado, ya vi que no tiene líquido, ni en ninguno de los 4 cuadrantes del FAST. No tiene líquido, está estabilizado hemodinámicamente. ¿Lo puedo seguir estudiando? Aunque sea mientras va yendo en la ambulancia. ¿Lo puedo seguir mirando? Sí. ¿Me puedo dedicar a mirarle ahora órganos específicos? ¿Cómo está el hígado? ¿Está bien? Sí, bárbaro. ¿Cómo están los riñones? Bien, seguimos. ¿Cómo está la vejiga? ¿Cómo está el vaso? El bazo. Entonces, primero tenemos que saber, ¿el hígado está normal? ¿El tamaño? ¿Está normal? ¿Está disminuido o está aumentado? Si está disminuido, el hígado queda pegado al diafragma por sus ligamentos coronarios, pegados al diafragma arriba, queda como flotando, muchas veces se acompaña de líquido. Este líquido puede ser, depende de la circunstancia clínica, un politraumatizado. Con esta cantidad de líquido, uno lo primero que dice es que es un hemoperitoneo. Si no tiene un antecedente traumático claro y tiene esta cantidad de líquido, quizás nos dé más para pensar que es un origen de ascitis, por ejemplo. Y otra posibilidad es que el hígado esté aumentado de tamaño. Y tenemos que saber decir cuando el hígado está aumentado de tamaño, ¿por qué? Primer acercamiento. Cuando uno apoya el transductor en el hígado, acá en el epigastrio, y tenemos mucha cantidad de hígado, tanto para hacer cortes transversales como para hacer cortes longitudinales, y nos alcanza y nos apoyamos bien y tenemos buena ventana acústica del hígado por debajo nuestro, ya tiene que hacernos prender un semáforo amarillo de alerta. Ese hígado puede estar agrandado. Si después seguimos viajando por el reborde costal, seguimos subcostal y seguimos teniendo una buena rodaja de hígado, nos tiene que hacer sospechar más aún todavía que ese hígado puede estar grande. Salvo que el paciente esté hiperinsuflado. Puede ser un paciente asmático, puede ser un paciente con EPOC, puede ser un paciente con un neumotórax hipertensivo, con lo cual el diafragma está bajo y entonces es por eso que nos ofrecen mucho hígado en el corte subcostal. Pero si no, si espontáneamente tenemos una buena ventana de hígado en el epigastrio y tenemos una buena ventana de hígado acá, subcostal, acá abajo, ya nos tiene que hacer pensar. Después tomaremos las medidas de si son 13 o 15 centímetros en este corte, o si los ángulos son de 45, 45 o 75 grados. Pero mínimamente, rápido tenemos que saber si el hígado está de tamaño normal, disminuido o aumentado. La otra posibilidad es que hablemos de lo que se llama, esperen un segundito, acá, lo que se llaman los contornos, forma, tamaño, contornos. Los contornos. ¿Cómo son los contornos del hígado? Generalmente los contornos del hígado son lisos, son bien planos, son lisos, son de ángulos agudos. Si no tiene líquido alrededor, no es fácil ver los contornos del hígado. Los contornos del hígado se ven mucho mejor cuando tiene una leve a moderada cantidad de líquido alrededor. Entonces, pero si no tiene líquido alrededor, uno tiene que mirar la cara inferior del hígado. Esta cara inferior del hígado es la que uno tiene que mirar fundamentalmente para ver los contornos. Cuando tiene líquido alrededor, es más fácil ver esta irregularidad en los contornos. Entonces, ¿los contornos son regulares o son irregulares? Esa es una respuesta que tenemos que dar, o son ligeramente irregulares. Eso es lo que tenemos que decir. Es difícil decir entre ligeramente irregular e irregular. Irregular lo guardaremos para cuando sea muy anfractuoso el contorno, y ligeramente irregular será cuando sea una anfractuosidad más leve. Eso es muy subjetivo. Forma, tamaño, contornos. Otra cosa que tenemos que responder es cómo está la ecogenicidad del hígado. La ecogenicidad de cualquier cosa nos dice en qué punto de la escala de grises está lo que estamos mirando. En toda ecografía, en algún reborde, van a tener esta barrita de color blanca que va hasta un negro absoluto que se pierde con el negro de fondo. Entonces, ¿en qué punto de la escala de grises está nuestro hígado? La ecogenicidad del hígado es una ecogenicidad media. Se dice que el hígado es ecoico o mesoecoico. Y eso lo comparamos mirando con otras estructuras conocidas para saber el diafragma, que se ve hiperecoico,
el contenido líquido, la sangre se ve anecoica, tanto en la vena cava como en los vasos portales. Después se estará compararlo con el riñón que tengan por debajo. Aquí tienen un caso de un hígado con un riñón por debajo. El hígado suele ser un poco más ecogénico que la corteza renal, un poco. Pero cuando el hígado está aumentado en su ecogenicidad, se hace más notoria esa diferencia, se hace más tangible esa diferencia. Se ve mucho mejor el riñón, por ejemplo. Entonces, rápidamente tenemos que contestar. ¿Cómo está la ecogenicidad de ese hígado? ¿Conservada o normal? ¿Aumentada o disminuida? Si está aumentada, la mayor cantidad de aumentos de ecogenicidad del hígado son por esteatosis, son por hígados grasos, alcohólicos o no alcohólicos. Pero el hígado graso, recuerden que tiene 3 patrones. Hay un hígado graso difuso, hay un hígado graso nodular, parecen nódulos, y tiene un patrón que se llama como en empedrado. Este patrón en empedrado quiere decir que coexisten y se interdigitan zonas de mayor y de menor infiltración adiposa. Con lo cual nos va a dar un hígado que tiene zonas mesoecoicas, hiperecoicas, hipoecoicas. Y aquí viene un error en el cual no deben caer, que es no dibujar imágenes nodulares hiperecoicas acá, o no dibujar una imagen hipoecoica acá, sino entender que es una interdigitación de áreas de infiltración adiposa, como un patrón que tienen que reconocer. Y otra cosa de cuanto a la ecogenicidad es que cuando la ecogenicidad del hígado está aumentada, eso va en detrimento de la visualización de los vasos. Los vasos que primero como que desaparecieran son las venas suprahepáticas, porque las venas suprahepáticas se comprimen muy fácilmente, no tienen muchas paredes propias, porque no tienen pared propia, entonces son las primeras que se colapsan de alguna manera y como que desaparecen. Se ven nada más que los troncos principales de las venas suprahepáticas. Y las venas porta suelen tener una pared porque tienen cápsula de Gleason que acompañan a los vasos porta. Entonces por eso se ven los vasos porta con las paredes bien ecogénicas, bien demarcadas. Pero cuando el hígado todo está más blanco, por falta de contraste, blanco contra blanco, pierde contraste y entonces se ven menos. Sobre todo los vasos periféricos, los vasos de tercer orden de lo que es la bifurcación portal, los vasos finales de tercer orden, esos se pierden directamente y ya no se ven tan bien como antes, y quizás se vea solamente esto, la bifurcación portal y nada más. Si la ecogenicidad está disminuida, el hígado parece más oscuro, y entonces por contraste se ven mucho mejor los vasos porta. Y hay muchos vasos porta, muchos más de lo que uno está acostumbrado a ver. Para eso hay que acostumbrarse a ver cómo se ven los vasos porta en el común de la gente. Pero con haber visto, cuando vean 2 o 3 hígados con hepatitis, un hígado que está un poquito más hipoecoico, se van a dar cuenta cuánto más vasos porta se ven por todos lados, que uno dice, yo no me di cuenta que acá había ramas portales. Bueno, ramas portales tiene que haber en todo el hígado, pero no se ven las más periféricas de todas. Y otra cosa que podemos hacer es comparar la ecogenicidad con el riñón que tienen por debajo o con el vaso que tienen del otro lado. Generalmente el hígado en condiciones normales es un poquito más ecogénico que el vaso o similar. Para eso hay que hacer 2 cortes en el mismo lugar. Si el órgano más difícil es el vaso, y hay que lograr una linda imagen del vaso primero, y después lo que hacemos es, al mismo lugar que obtuvimos el vaso, vamos al mismo lugar a buscar el hígado, en las mismas condiciones, en el mismo espacio intercostal, pero a izquierda y a derecha. Así logramos una ecogenicidad comparativa. Dijimos, la forma conservada o no, el tamaño normal, aumentado o disminuido, los contornos regulares o irregulares, la ecogenicidad conservada, aumentada o disminuida. Eso tenemos que ir respondiendo. Otra cosa que tenemos que ver es la ecoestructura. La ecoestructura nos habla del entramado. ¿Cómo es el entramado del hígado? Aquel que no estudió ecografía del hígado en profundidad tiene que saberlo esto. El hígado es generalmente, globalmente homogéneo. Esto, miren, este parénquima así es homogéneo. Pero me pueden decir, pero acá tiene un redondelito anecoico, otro, tiene 6 redondelitos anecoicos. Bueno, para eso hay que saber que dentro del hígado hay estructuras que alteran esa homogeneidad, o mejor dicho, la homogeneidad del hígado
está exceptuando estos reparos anatómicos normales. Tenemos que saber reconocer la vena cava inferior, las venas suprahepáticas, tenemos que reconocer la tríada portal, la vena porta, cuando se divide hace lo que llaman las H's, la H izquierda, la H derecha, la H izquierda es horizontal, la H derecha es vertical. Eso va acompañado por la vía biliar interhepática generalmente en condiciones normales no se ve, pero si se dilata, ahí se pone difícil, porque encima de esos cañitos portales hay otro cañito más dilatado, que es la vía biliar, que suele acompañarlo, y suele ser más anfractuosa la vía biliar cuando se dilata que la vena porta. Y a esto acompaña, la arteria portal está acompañada por la arteria hepática. Otra cosa que tienen que recordar y saber dentro del hígado normal es que hay líneas hiperecoicas, que son reparos anatómicos inconfundibles y que son demarcatorios exactos de segmentos y hasta de sectores hepáticos, que son el ligamento redondo falciforme, la fisura del ligamento venoso de Arancio y el lecho de la vesícula. Esas tres líneas son líneas hiperecoicas, son líneas blancas que están dentro del hígado, que son normales, hay que reconocerlas y no confundirse. La ecoestructura es homogénea, normalmente es homogéneo, así, es un órgano lindo, que se ve bien hasta el fondo de todo, hasta el diafragma, todo, salvo por la presencia de estas estructuras. Esta es la vena porta, esta es una vena suprahepática. Eso no va como heterogeneidad. Si algo sale de esa homogeneidad y puede medirse, vamos a decir que la ecoestructura es heterogénea. Y digo heterogénea y coma por. Siempre que digan que algo es heterogéneo, no pueden dejarlo así nomás. Tienen que decir heterogéneo ¿por qué? Heterogéneo debido a la presencia de. Bueno, pueden ser una estructura, una cosa, dos cosas, tres cosas. Quiero que miren el órgano grande entero, el bosque entero. Entonces, mi pregunta es, y lo queda para debate para más adelante, para las preguntas si quieren, un hígado que tiene una imagen nodular, un quiste, poner un quiste, en el segmento tal de tantos milímetros, una estructura líquida simple, ¿es heterogéneo porque tiene una estructura que sobresale? No, yo creo que no. Yo creo que el hígado tiene que describirse como homogéneo, excepto por la presencia de, y ahí describimos lo que nos alteró esa homogeneidad. Si tiene dos estructuras, si tiene tres estructuras, un hígado mide 25 por 10 por 15 centímetros, pesa 1,5 kilos fácil. Entonces, porque tenga tres quistecitos, ¿es heterogéneo? Bueno, para mí no, para mí es homogéneo, excepto por la presencia de estas tres imágenes. Pero bueno, eso es un tema que tenemos que definirlo y podemos discutirlo después un rato. Pero lo cierto es que si tiene imágenes que vamos a medir, vamos a hablar de heterogéneo por la presencia de tales y tales. Las estructuras que pueden aparecer pueden ser similares o no. Pueden ser imágenes nodulares hipoecoicas de aspecto de tipo sólido, como este caso, esta es única. Acá hay múltiples imágenes nodulares hipoecoicas. Acá hay imágenes en ojo de buey con una rarefacción líquida central, otras imágenes hiperecoicas. Hay que describir todo lo que vemos. Si son el mismo patrón, podemos decir la presencia de múltiples imágenes líquidas simples de tantos milímetros a predominio de los segmentos tal y tal, poner. O si tiene este lío de cosas con un montón de aspectos diferentes, habrá que tomar una idea de bosque y decir, bueno, esto está globalmente diseminado en todo el hígado, son lesiones de tal aspecto, de tal medida, a predominio en tal segmento. Pero hay un punto intermedio en el cual las estructuras no son ni heterogéneas ni son totalmente homogéneas. Las hepatopatías crónicas suelen tener un aspecto como de empedrado. Entonces, el hígado es homogéneo, pero no tan homogéneo como uno está acostumbrado a verlo. Entonces, cabe el término poético, lingüístico, de decir que la ecoestructura es finamente heterogénea, no llega a definir un nódulo medible, mensurable. Así que recuerden esto, el hígado puede ser de ecoestructura homogénea, finamente heterogénea o heterogénea por
y ahí tenemos que tomarnos el trabajo de describir por qué es heterogéneo ese hígado. Forma, tamaño, contornos, ecogenicidad, ecoestructura. Ahora vamos a los fenómenos posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Los fenómenos posteriores son artefactos. Siempre que encontremos cualquier estructura normal o patológica y queramos pensar qué pasa detrás, siempre hay que dejarle lugar a mostrar qué pasa detrás de esa estructura que estamos mirando. Detrás de una estructura que estamos mirando pueden pasar varias cosas, mínimamente, básicamente. O puede haber sombra acústica, o sea, una línea negra, o una atenuación, que es una línea gris, pero que no interrumpe todos los planos, la sombra sí. Nada, o sea que detrás de esa estructura se ve igual el parénquima con y sin la interferencia de nuestra imagen a describir, o puede haber un refuerzo acústico, si la imagen es líquida o predominantemente hídrica, o con alto contenido hídrico en su citoplasma, puede producir un refuerzo acústico, aún siendo sólida. Así que cuidado con esto de la disquisición entre sólido y líquido. Lo que tenemos que tener en cuenta, primero, son dificultades técnicas. Los vendajes, las cicatrices, los drenajes, los pelos, la cantidad de gel que podemos usar, eso va en detrimento de nuestra posibilidad de viajar cómodamente a lo largo del paciente. Así que quizás tengamos o que sacarle todo ese vendaje, el ultrasonido no atraviesa la tela adhesiva, sea de la composición que sea. ¿Por qué? Porque en la parte de goma queda pegado el aire, que después se va a pegar contra la piel, pero entre la tela adhesiva y la piel hay aire, así que ese aire no lo atraviesa el ultrasonido. Entonces, quizás tengamos que sacarle todos estos vendajes. Bueno, sí, con tiempo y paciencia, lo puede hacer uno, lo puede hacer una enfermera, lo puede hacer el médico tratante, el cirujano, quien sea, pero yo pido que me dejen lo más libre posible, salvo que tenga una evisceración. Pero yo pido que me dejen la zona, el abdomen lo más libre posible. Imaginen este hombre con estos pelos, la gracia que le debe causar que le anden sacando los vendajes y haciendo las curaciones. Pero hay que tener en cuenta esto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es los lugares donde nosotros nos apoyamos, desde donde vamos a poder mirar el hígado. La línea media, yo dije que lo mejor que nos podía pasar es que podamos hacer el estudio desde el epigastrio. Desde este lugar, desde esta ventanita, desde este lugar hacemos la ecografía. Pero quiero recordarles que estamos parados en la línea media. La línea media, la unión de los dos músculos rectos, el borde interno de los dos músculos rectos, genera un artefacto de refracción. Entonces, hay gente cuya línea media es muy generadora de refracciones y tenemos que saberlo, porque la refracción se puede dar una sombra, una atenuación o puede dar una duplicación. Y es muy común encontrar que apoyamos el traductor en el epigastrio y vemos que tiene dos aortas, o que tiene dos arterias mesentéricas superiores o dos troncos celíacos. Eso quiere decir que la duplicación viene desde arriba, desde la pared abdominal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos que sacar ninguna conclusión de lo que está en ese camino, porque todo lo que está en ese camino está mal. Está afectado por la refracción. Otro tema es el abordaje subcostal. El abordaje subcostal requiere dos cosas, o que tenga un hígado grande o que colabore y que no le duela y que no tenga nada roto ahí. Pero el abordaje subcostal es difícil, sobre todo desde la vesícula, que estaría por acá, hacia la derecha. Casi no hay hígado por debajo del reborde costal. El hígado derecho no está debajo del reborde costal, sino que está escondido precisamente por el reborde costal. Así que lo que tenemos que hacer es familiarizarnos, aquel que está en sus inicios en la ecografía tiene que familiarizarse con lo que es apoyarse en el sentido longitudinal del espacio intercostal y lo que es apoyarse en el sentido transversal de este espacio intercostal. Va a ser bien distinta la imagen. Entonces, una cosa es apoyarse arriba de una costilla. Esto es una costilla, por ejemplo. Es una imagen semilunar, hiperecoica, con sombra acústica posterior, que interrumpe todo lo que sigue en su camino, interrumpe todos los planos. Esta es la línea pleural, esta es la línea pleural, pero acá, aquí detrás, no veo la línea pleural, por ejemplo. Distinto es un cartílago. Un cartílago costal sí deja pasar el sonido, lo atenúa algo porque es un tejido fibroso, pero no tanto como la costilla, que es hueso.
En los niños, en los adolescentes, se puede ver bien a través de los cartílagos costales, pero en la medida en que vamos creciendo, esos cartílagos costales se van calcificando, se calcifican diferente en el hombre y en la mujer, entonces se pueden calcificar más en la zona central o más en la zona periférica, pero lo cierto es que un cartílago costal calcificado se comporta como si fuera prácticamente una costilla, porque nos daría una imagen también hiperecoica con sombra acústica por detrás. Una cosa muy importante es, si desde acá fuera a la derecha logran hacer un corte longitudinal, con respecto al espacio intercostal se ve el hígado divino, pero estamos encajonados, estamos signados en ese espacio intercostal. Si rotamos 90 grados y hacemos el corte transversal, las costillas nos tienen que quedar acá arriba. Estas dos costillas tienen que verse muy bien. Les recomiendo, antes de meterse a ver el hígado por intercostal, por acá, cuando pusieron el traductor así, apoyado sobre dos costillas, hagan y logren que las dos costillas se vean bien y que la sombra de esas costillas se vean bien. No se asusten, ¿eh? Esto se llama espiar entre barrotes. Las sombras son los barrotes. Entonces, si uno ve que esta es una costilla y esta es su sombra, yo de acá no voy a sacar ninguna conclusión. Esta es la costilla, esta es la sombra, bueno, ya sé que tengo que mirar. Y yo después, paseando por ese espacio intercostal, voy a decir, bueno, ya le saqué todo el jugo posible a este espacio intercostal, ahora voy a otro más atrás o ahora voy a otro más adelante y me fijo desde qué espacio intercostal me resulta más provechoso. Los espacios intercostales, este de acá adelante, es muy bueno para ver la línea de Cantley, el hígado izquierdo, un poco el hígado derecho. En la medida en que nos vamos cada vez más hacia afuera y hacia atrás, vamos a ver mejor el hígado derecho. Acá estamos en un corte, miren, acá, a esta altura, un corte por acá arriba, tomando un poco de esta costilla con esta sombra, tienen que dejar que se exprese la sombra, déjenla que se exprese la sombra. Estas son reverberancias por falta de apoyo del transductor con la piel. Nosotros utilizamos un transductor convexo y nos apoyamos contra una superficie convexa. Eso quiere decir que los dos extremos del transductor quedan en el aire. ¿Qué podemos hacer? Disminuir la cantidad de cristales, trabajar con menos cristales. Eso va a aumentar el frame rate, eso va a aumentar el tiempo real y nos va a quitar el problema de tener estas dos reverberancias a ambos extremos del transductor, en el extremo norte y en el extremo sur, o en el extremo de la marca o el extremo de la antimarca, como quieran llamarlo. Me gustó eso de norte y sur para la marca y la antimarca, que me lo enseñó Leandro Fernández. Pero quiero decirles, en este punto, acá, en este punto acá, por ejemplo, tenemos un poco de vaso y un poco de hígado. Este hígado con imágenes nodulares. Están en contacto prácticamente. Esto es una hepatoesplenomegalia, que la estamos viendo desde acá, desde el epigastrio, o quizás corriéndonos un poquito más hacia la izquierda, donde normalmente lo único que vemos es estómago, es todo aire del estómago. Otra cosa que quiero decirles, no les digo que la ecografía es el método por excelencia para diagnosticar una fractura costal, pero les cuento que muchas fracturas costales que no se ven en la radiografía, se ven por ecografía. Entonces, a un paciente que responde, que está lúcido, que le puede decir, indicar, no pueden irse sin apoyarse arriba de donde la persona le dice, a mí me duele acá. Pidieron una ecografía de lo que sea y a la persona le duele en otro lado, hay que ir a mirarle ese lado. No podemos irnos sin haberles mirado ese lugar donde la persona dice que le duele. Y cuando la persona marca con el dedo el lugar donde le duele y ahí apoyamos el transductor, ahí está la lesión ósea. Esa es una fractura costal que no había sido vista por radiografía. Los artefactos pueden estar desde afuera, vimos artefactos que eran desde afuera, desde la pared costal, o la línea media, o las costillas, o los cartílagos. Ahora vemos estructuras que están dentro del hígado, y que dentro del hígado producen, por ejemplo, una sombra acústica. Si fuera una imagen quística, produciría refuerzo. Así que tenemos que tener en cuenta las estructuras. Desde afuera, cómo nos apoyamos en la pared costal, condrocostal,
Y desde adentro, ¿qué pasa adentro del hígado? ¿Tiene algo ese hígado que genera algún artefacto? Eso tenemos que responderlo rápidamente. Y otra cosa que pasa, otra dificultad técnica que tenemos es que hay reverberancias. Hay reverberancias comunes. Estas reverberancias son las reverberancias tipo A, que se producen por las múltiples interfaces que hay en el camino. Fíjense que acá está la piel, el celular superficial, el celular profundo, aponeurosis muscular, músculo, aponeurosis muscular y peritoneo. Todas estas interfaces, todos estos cambios de interfaces, esta distancia 1, esta distancia 2 y esta distancia 3, esas tres distancias por lo menos se pueden repetir acá adentro. Y de hecho, estas líneas son la repetición de alguna de estas tres distancias que tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué quiere decir? La pared abdominal es una generadora inevitable de reverberancias proximales, de reverberancias acá arriba. Entonces, ya que estemos mirando el hígado, ya que estemos mirando la vesícula, no es que la vesícula tiene estos tabiques, no son tabiques, son reverberancias líneas A, son reverberancias típicas, comunes. Y otras reverberancias que tienen que tener en cuenta son las que se llaman las reverberancias laterales. Este es un corte longitudinal del hígado izquierdo, por ejemplo. Esto es el hígado izquierdo en un corte longitudinal. Esto es el estómago con aire adentro. Miren esta burbuja de aire tan notoria. Mete toda una zona de como una hiperecogenicidad que no le es propia del hígado. Es un artefacto. Entonces hay que saber por qué. Así como les dije, cuando el hígado tenía un aspecto parcheado, en la zona más ecogénica no dibujar un nódulo hiperecoico, en la zona más hipoecoica normal no dibujar un nódulo hipoecoico. Acá les digo lo mismo, no hace falta más que 2 calipers para dibujar un nódulo hiperecoico acá. Que no es verdad, es de mentira. Eso es una reverberancia lateral por el aire que está inmediatamente por debajo. Así que recuerden, básicamente, ¿qué es lo que produce? Produce sombra, produce atenuación, no produce nada o produce refuerzo, básico. Y después puede haber reverberancias, puede haber refracción o puede haber un fenómeno de espejo. El fenómeno de espejo lo produce el diafragma como imagen especular cóncava. Entonces nos dibuja del otro lado del diafragma, o sea, hacia el tórax, como si hubiera hígado arriba o como si hubiera vaso arriba. Eso nos va a servir para cuando buscamos líquido en el fondo del saco pleural. Los derrames pleurales mínimos, subclínicos, subradiológicos, son diagnosticados por ecografía. La ecografía nos dice perfectamente cuando hay pequeñas cantidades de líquido, tanto en el espacio pleural como en el espacio abdominal. Eso lo van a ver el mes que viene con la doctora Eda Chávez, cuando hablen de trauma abdominal. Forma, tamaño, contornos, ecogenicidad, ecoestructura, fenómenos posteriores. ¿Qué pasa por detrás? Después viene la letra U, la ubicación. Y en el hígado, para hablar de ubicación, tenemos que saber de segmentación hepática, que es otro tema, es otra charla. Con todo gusto se las daría cuando quieran. Pero eso implica reconocer los reparos anatómicos que tenemos que saber que son normales. Entonces, aquel que no tuvo la posibilidad todavía de estudiar anatomía ecográfica del hígado en profundidad, les recomiendo que lo haga de alguna manera para reconocer. Nosotros empezamos la ecografía abdominal en el epigastrio y antes que nada mirando para arriba, mirando el corazón. Ya cuando miramos el corazón tenemos que saber si están las 4 cámaras, si hay simetría de cámaras, si hay líquido pericárdico, si hay contractilidad, sabemos la frecuencia cardíaca, ya tenemos un montón de datos. Si nos encontramos con un hígado, con un corazón que nos parece grande, hipokinético, por ejemplo, y encontramos que al descender ligeramente encontramos las venas suprahepáticas dilatadas, 2 más 2, 4, ese corazón no está pudiendo absorber toda la sangre y le está llegando y entonces tiene rémora. Entonces dilata y muy bien sus venas suprahepáticas. Si encontramos estas 3 venas suprahepáticas, fabuloso, porque estas 3 venas suprahepáticas nos permiten trazar 3 líneas, que son las fisuras portales, y con esas 3 líneas, con esta de la suprahepática izquierda, con esta de la media y con esta de la derecha, vamos a hablar de sectores lateral, medial, anterior y posterior. Hay muchas sinonimias, pero yo lo simplifiqué de esta manera. Un sector lateral, un medial, un anterior y un posterior. Y cada sector tiene segmentos.
Pero eso es para quien haya estudiado bien el hígado y para quien necesite localizar exactamente una lesión. Este es un corte bien alto, mirando las suprahepáticas. Después bajamos un poco, descendemos un poco, ya sea con desplazamiento o con basculación paralela, y logramos ver esto, que es la bifurcación portal en su esplendor. Esta línea es el lecho vesicular, esto es la vesícula, por acá va a aparecer el ligamento redondo, y cuando bajemos un poquito más, este va a ser el ligamento redondo. Miren la atenuación que produce el ligamento redondo. Esta es la vesícula. Miren la atenuación sombra que produce el borde romo de la vesícula. Se entiende que los bordes romos están en todos lados, desde la pared abdominal hasta cosas y estructuras que están adentro del hígado mismo. Entonces, en definitiva, y para ir terminando, la última, la C, es compatible con. Y acá uno tiene que decir, ¿este hígado está normal o patológico? Este hígado tiene, si es patológico, ¿tiene una hepatopatía difusa o nodular o focal? Esas son las cosas que tenemos que responder. Nosotros cuando hacemos la ecografía, lo que buscamos en la ecografía abdominal común, como básico, como bien básico, es lograr ver la columna, los vasos prevertebrales y el páncreas, lograr ver la vesícula distendida, lograr una linda rodaja del hígado, esta es la vena suprahepática derecha, vista desde un corte coronal, y ver un lindo corte del vaso y medirlo. Midan todo lo que se puede medir, por favor. Entonces, después, si nos encontramos con formaciones nodulares, uno tiene que decir qué es esa formación nodular. Y acá, en el compatible con, quiero recordar que nosotros manejamos un ecógrafo, no un microscopio. Entonces, no podemos hablar de la naturaleza histológica de las cosas que vemos. Por el contexto clínico, podemos tener cierta orientación. Un paciente que viene de zona endémica de equinococosis y tiene una imagen líquida con membrana flotando adentro, es un quistidatídico hasta que se demuestre lo contrario. Está bien. Un paciente que tiene múltiples imágenes nodulares hipoecoicas, como les mostré antes, y saben que tiene un cáncer de mama, lo primero que uno piensa es una siembra metastásica en el hígado, por ejemplo. Si uno ve que tiene líquido, que el contorno es festoneado, ligeramente irregular del hígado, que está flotando, la vesícula de paredes engrosadas, uno podría presuponer, si no tiene un traumatismo agudo, porque esto podría ser sangre, pero si no tiene el antecedente de un traumatismo agudo, esto se interpretaría como líquido ascítico, y esto es una hepatopatía difusa crónica. No nos corresponde a nosotros decir cirrosis. El diagnóstico de cirrosis no es ecográfico. Hablamos de hepatopatía difusa crónica. Encontrar una imagen líquida única con el refuerzo acústico posterior es una imagen nodular líquida simple. Si tiene un montón de imágenes líquidas de distinto aspecto, de distinto tamaño, pues habrá que trabajarlas sectorizadamente. Miren las del sector lateral, las del sector medial, las del sector anterior, las del sector posterior. Hagan cierta sistemática de estudio. Esto era un paciente que tenía un cuadro de un síndrome febril prolongado, tórpido, y que tenía dentro del hígado esta imagen, con estas imágenes hiperecoicas, era un absceso hepático. Y esto otro es una imagen nodular sólida, hipovascularizada, pero yo no sé lo que es, yo no sé qué anatomopatología, yo no sé si esto es una metástasis, si es un hepatocarcinoma, si es un colangiocarcinoma periférico. Sé que es del hígado. Eso mínimamente lo que tienen que decidir. ¿El hígado está normal o patológico? ¿La patología es difusa o focal? Si es focal, esa formación nodular es líquida, simple o compleja. ¿Es sólida, simple o compleja? ¿O es mixta, sólido-líquida? Y después, nuestro razonamiento médico, clínico y la clínica del paciente nos ayudará a decidir un paso más. Acá hablaremos de hepatopatía difusa crónica, acá hablaremos de estructura líquida simple, acá hablaremos de múltiples estructuras líquidas simples. Y claro, si tiene también en el riñón, y tiene en el páncreas, y tiene en los ovarios, es una enfermedad poliquística. Pero puede ser que tenga solo en el hígado, o en el hígado y en los riñones, que es lo más frecuente, que será una enfermedad poliquística hepatorrenal. Esto es un absceso hepático, esta imagen nodular, no sé qué es sólida,
es sólida, pero es simple o compleja. Es simple. Eso es lo que les quería decir. El Fortaconepug. Así describen todo lo que sea normal o patológico. Esto es lo que uno busca en la ecografía, y lo que hay que saber es que inmediatamente viene el otro estudio, que es la tomografía computada. Entonces, tenemos que competir contra un método más complejo, más caro, de menor accesibilidad, que tiene muy buenas imágenes, pero que también es interpretada por un humano. Porque a la ecografía dicen, es muy operador dependiente. La tomografía también es operador dependiente, porque la tomografía le informa un médico radiólogo que puede estar prestando atención a todo. Es difícil prestar atención a todo, ¿eh? O puede pasársele algo por alto, así que no es que la tomografía es infalible o que la resonancia es infalible, porque termina siendo informada por un médico. Así que todo lo que ustedes no describieron en la ecografía, acuérdense que después lo va a describir el médico que evoluciona y evalúa la tomografía computada. Así que tengan en cuenta esto: la forma, tamaño, contornos, ecogenicidad, ecoestructura, fenómenos posteriores, ubicación de la lesión si es que la tuviera, y el compatible con. Ese acrónimo quiero que lo guarden, que lo recuerden y que lo utilicen, porque realmente les va a ayudar para describir cualquier cosa. Por último, les quiero recordar y les quiero decir que el próximo miércoles 5 de mayo va a haber una próxima actividad web Flaus Inteleos a cargo de la doctora Eda Chávez de Panamá, y va a ser POCUS y trauma abdominal. Bueno, muchas gracias por su amable atención. Quiero volver a invitarlos para que nos acompañen en este 20º Congreso de la Flaus y 11º Simposio Multidisciplinario de la SAUM, a realizarse los días 9 y 10 de julio de este año, de manera virtual. Pueden entrar en la página web de la SAUM, en este link, pero solamente entrando SAUM, ahí ya sale el hipervínculo para que entren en la página y se puedan anotar. Bueno, muchas gracias por su amable atención y espero sus preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Aquí estamos. Aquí estamos. Muchísimas gracias al doctor Fernando Gil por su excelente conferencia, que nos ha llevado en un protocolo muy sencillo, pero muy completo, en cómo hacer un adecuado enfoque y una adecuada evaluación hepática. Y coincido plenamente con el doctor Fernando Gil con esto de que el ultrasonido es operador dependiente. Operar una vesícula, hacer un cateterismo cardíaco o informar una resonancia magnética es operador dependiente. Todo es un acto médico. El tema con la ecografía es que eventualmente podemos nosotros de manera sistemática en todas partes, eventualmente podemos omitir algún corte y era allí justamente donde estaba la lesión que no pudimos ver. Entonces, la metodología y la disciplina al realizar la ecografía, y nos ha mostrado el doctor Fernando Gil cómo hacer disciplinadamente una ecografía hepática en cualquier circunstancia, bien sea en el consultorio o bien sea una ecografía POCUS, o bien en la emergencia, digo, o en la hospitalización, pues esta disciplina hay que tenerla sumamente clara. Agradezco muchísimo su participación y su interés por el apoyo a la divulgación de la educación y docencia. Y estuve viendo el listado de los asistentes. Hay mucha gente de muchas partes que conocemos a unos cuantos, hay gente con menos experiencia y con gente con más experiencia. Y ante este tipo de conferencia, todo el mundo, hasta el más experto, siempre va a adquirir una información, un tip, alguna cosa grande o pequeña que complementa su conocimiento, independientemente del tiempo de experiencia en el manejo de la ecografía. Muchísimas gracias al doctor Gil por esta conferencia. Tenemos una pregunta que nos hace la doctora Natalia Hernández. La autora pregunta, y leo textualmente, si se ve aumento de la ecogenicidad del hígado
¿Es correcto concluirlo como esteatosis hepática o solo se sugiere como posibilidad diagnóstica? ¿Con qué otras patologías se puede hacer diagnóstico diferencial cuando se ve aumento de la ecogenicidad del parénquima? Bien, la ecogenicidad del hígado puedes describirla como, dijimos, normal, aumentada o disminuida. Por frecuencia, lo más común es que uno diga hígado graso, esteatosis hepática, pero yo quiero decir, yo lo que hago es, lo pongo entre paréntesis y con un signo de interrogación. Yo no afirmo que tiene una esteatosis hepática, estoy diciendo que el hígado está más ecogénico. Hay muchas causas de hiperecogenicidad hepática. La misma, una hepatitis alcohólica aguda, por ejemplo, da un hígado hiperecoico. Pero claro, tenés que tener el antecedente. Paciente que entra ebrio a la guardia, ponerle. Entonces uno podría suponer que ya tenía un hígado graso de antes y que quizás esté cursando una hepatopatía alcohólica aguda, por ejemplo. Un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica compensada, su hígado se fibrosa, se hace más ecogénico, por ejemplo. Pero lo más frecuente, lo más común es que sea una infiltración grasa. Acordate que puede ser difusa, nodular o en empedrado, en parches, el parcheado. Ya muy bien lo dijiste, nosotros tenemos un ecógrafo, no un microscopio. Sí. Entonces, Sí. yo coincido con el doctor Gil. A mí me gusta utilizar la expresión enfermedad parenquimatosa hepática difusa. Eso va de primero. Y Sí. entonces después, bueno, probablemente, ya pregunté cuáles son sus triglicéridos, si es diabético, sus hábitos, probablemente relacionada, y escribo probablemente relacionada con hígado graso, pero yo no me atrevo y recomiendo no escribir esteatosis hepática, porque eso es un término más anatomopatológico. Aunque hicimos recientemente alguna revisión y ahí dice que hasta clínicamente podría decirse ese diagnóstico. Coincido 100% con el doctor Gil. Otras enfermedades que pudiéramos uno mencionar, tal vez enfermedades de depósito que pudieran, Gaucher, Niemann-Pick, sí. que pudieran ser también, entonces, Amiloidosis. amiloidosis, ahí está, ¿ves? Claro. Entonces, pero lo que es más frecuente por larga distancia es, como lo ha dicho, hígado graso, sin ninguna duda. Y el hígado graso sabemos que se puede cuantificar también. Puede ser leve, moderado, severo, 1, 2 o 3. Les hago un comentario. Cuidado con las ¿Cómo sería esa clasificación? Cuéntanos un poquito. cuidado con las clasificaciones en números y cuidado con las clasificaciones en conceptos. Cuando uno utiliza una clasificación en números, da por sentado que el que recibe el informe conoce nuestra clasificación. Y si no, estaríamos, no digo obligados, pero estaría bueno, sería de buena práctica que en el informe pusiéramos esteatosis leve o 1 es tal cosa, esteatosis moderada o 2 es tal cosa, esteatosis 3 o severa es tal cosa. Entonces, yo antes que dar números, prefiero hablar de, para todo, leve, moderado o severo, o leve, moderado y grave, poner, pero me gusta más leve, moderado y severo. El grado 1 de la esteatosis es como todo, el pasaje entre la normalidad y el inicio de la patología. El hígado graso leve es un hígado que espontáneamente se nos aparece como un poco más ecogénico de lo que estamos acostumbrados a ver. Quizás seguramente está un poquito grande, un poquito gordo, pero tiene buena transmisión del sonido. Vemos el diafragma, no hay atenuación de los ecos posteriores. Vemos más o menos bien los vasos, tanto portales como suprahepáticos. Quizás veamos un poco menos las suprahepáticas, porque son las primeras que se colapsan. Entre el hígado graso y el hígado normal hay esto de diferencia. Nada, casi nada. Entonces, es muy probable, yo estoy viendo, con esto de la pandemia, yo estoy viendo gente con sobrepeso, no yo, por supuesto, obviamente, a mí se me encoge la ropa, ese es otro problema que tengo. Pero yo con esto de la pandemia veo mucha gente que está con sobrepeso, que tiene 10, 15 kilos arriba, porque estuvo encerrada comiendo, los que tuvieron la suerte, gracias a Dios, de comer.
de conservar un trabajo. Entonces, hay gente que está más gordita y entonces es esperable, uno se apoya y ya le ve el hígado más blanco de lo que está acostumbrado a ver. De lo que está acostumbrado a ver. El hígado graso leve es ese hígado un poco más blanco, un poco más ecoico, más gordito, con buena transmisión del sonido, con buena visión del diafragma y con buena visión de los vasos portales periféricos. El hígado graso moderado, que es el más común, es el que más rápidamente uno dice, uy, esto, hay algo que me llama la atención rápidamente, eso es un semáforo amarillo, no solo que está más blanco, sino que tiene atenuación de los ecos posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que los últimos centímetros del hígado se ven más oscuros, se ven con dificultad, cuesta. Entonces, ¿qué es lo que uno tiende a hacer espontáneamente? Darle más ganancia total, con lo cual empeora las cosas, porque lo blanco se pone más blanco todavía, y lo lejano se ve un poquito mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tocar el TGC, las teclas del TGC distal o la ganancia distal, el far gain. El ecógrafo lo que hace es una amplificación electrónica de los ecos a esa altura. Entonces, cuando la atenuación posterior es real, por más que le demos a esas teclitas del TGC, no mejora mucho la imagen, porque el sonido fue absorbido por el exceso de grasa del hígado. Entonces, esos últimos centímetros del hígado se ven con dificultad. El diafragma se ve con dificultad. Es como si de la rodaja del hígado la pudiéramos dividir en dos mitades, la primera mitad se ve bien, la segunda mitad no se ve bien. Y ya vieron lo que era la ecogenicidad homogénea del hígado. El hígado tiene que verse todo, de punta a punta, 13, 15 centímetros, 16 centímetros de lo que recorramos de hígado, tiene que verse bien. Y la forma severa nos deja ver muy pocos centímetros del hígado arriba, es un hígado muy blanco, no se ven los vasos suprahepáticos, no se ven los vasos porta, no se ve el diafragma, tiene mucha atenuación de los ecos posteriores. Entonces, lo más común es el hígado graso, entre leve y moderado, teniendo en cuenta esto, de que si tenemos atenuación de los ecos posteriores, dificultad para ver el diafragma y más allá también todavía. Y dificultad para ver los vasos, tanto suprahepáticos como portales. Muy bien, hay muchas felicitaciones por acá, muchos saludos, mucha gente agradece la conferencia y felicita al doctor Fernando Gil por su exposición. Hay una pregunta acá de la doctora Silvana Sarabia. Pregunta que en pacientes con ascitis, cuya causa no sea enfermedad hepática crónica, tiene ascitis y no tiene enfermedad hepática crónica, se pueden observar alteraciones en los contornos y en la forma que hagan dudar si estas están asociadas o no a la enfermedad hepática crónica, y más aún si, por ejemplo, el paciente tiene esteatosis. Nos mezcla un poco Sí. No, las patologías, ¿no? es que la gente viene con todo eso encima. La gente Claro. no estudia de estos webinars, no estudia de nuestros libros. La gente trae lo que tiene. Una persona que ya tiene ascitis tiene que tener un desequilibrio hidroelectrolítico de alguna causa, que puede ser cardíaco, renal o hepático, básicamente. Con lo cual, si tú ya ves que él tiene un corazón grande, hipokinético, las venas suprahepáticas distendidas y tiene ascitis, bueno, tiene ascitis por insuficiencia cardíaca descompensada. Si tiene tapadas las venas, si tiene un síndrome de Budd-Chiari, y tiene tapadas las venas suprahepáticas, bueno, esa es la causa de la ascitis. En un paciente con hepatopatía crónica, ya con ascitis instaurada, seguramente tiene irregularidades en el contorno y seguramente el hígado lo vas a ver pegado al diafragma, porque en realidad la enfermedad hepática crónica empieza de una manera, empieza como un hígado graso. Ese es el problema. La enfermedad hepática crónica empieza como un hígado graso y después va a la fibrosis. Entonces, de todos los hígados grasos que vemos, ¿cuántos van a evolucionar a cirrosis? No lo sabemos. Entonces, ¿está bien esto de poner una señal de alerta cuando vemos un hígado más hiperecoico? Sí, por supuesto. No tenemos que hablar de cirrosis incipiente, no. Tenemos que hablar de, entre paréntesis, con signo de interrogación, infiltración grasa, hígado graso leve o moderado.
Pero si es una enfermedad hepática crónica, seguramente cuando tiene líquido alrededor ascítico va a tener irregularidades en la forma y disminución del tamaño, por lo menos, para empezar. Después tendrás que verle el eje espleno-mesaraico portal, hacerle un Doppler portal y ver si ese flujo es hepatópeto o hepatófugo, si tiene colaterales, si tiene recanalizada la vena umbilical, si tiene varices esofágicas, si tiene colaterales esplenorrenales o esplenoretroperitoneales o peripancreáticas, o de las venas de Zapey, o una transformación cavernomatosa de la porta. Mirá cuántas cosas tenés que mirar y de las cuales tenés que ayudarte para terminar de definir un rompecabezas. Porque esto no es solamente mirar, o sea, hoy dije me voy a acotar al hígado y traté de ser lo más acotado posible, pero es un todo, la gente viene con todo, que lo puede tener bien o roto. Si es un traumatismo puede estar roto todo eso y se hace muy frágil y se rompe con mucho más facilidad que un hígado normal. Así que bueno, si tiene una esteatosis previa, si tiene un hígado graso previo, quizás eso pueda ser un signo de descompensación de su hepatopatía crónica, por ejemplo. Aunque todavía no tenga ese aspecto de empedrado, aunque todavía no tenga irregularidades, pero si descartaste el origen cardíaco y el origen renal de una probable presencia de ascitis, es dable de pensar que quizás sea una desorganización en su hepatopatía crónica persistente. Muy bien. Preexistente, perdón. Nos hace un comentario el doctor Raúl Ramírez con respecto al operador dependiente y nos dice que, claro, que en ecografía, y es cierto lo que afirma en su comentario, uno puede crear o puede eliminar patologías o lesiones que están allí. Eso es cierto, dependiendo del ángulo y la mano del ecografista. Y nos dice el doctor Ramírez que en cambio en la TAC y la resonancia no se pueden alterar. Felicita por la exposición, pero dice que se captura la imagen, se refiere a la captura. Sin embargo, doctor Ramírez, también dependemos de la buena captura de imagen de la resonancia del técnico. Del técnico. Entonces, si el técnico hizo una buena captura y todos los volúmenes están allí, y entonces se sienta un radiólogo experto, dedicado, detallista, pues lo va a ver todo. Así que yo creo que todo acto médico es operador dependiente. Por supuesto, tenemos una gran variabilidad en los hallazgos e interpretaciones en ecografía. No tenemos la menor duda de eso y precisamente para unificar criterios, técnicas, hallazgos y conclusiones es que hacemos este tipo de webinar. La doctora pregunta, ya está respondido la esteatosis. Tenemos otra pregunta de la doctora Francia, si hay alguna manera de poder estadificar la hepatomegalia mediante ecografía. Entonces, sí. La hepatomegalia, como dijimos con la esteatosis, la hepatomegalia puede ser leve, moderada o severa. Igual. La hepatomegalia leve es la que aparece por lo menos a 2-3 traveses de dedo del reborde costal. Es clínica, se palpa el hígado. Lo primero que hago antes de apoyar al traductor es inspección, palpación. Claro. Primero conversar y mirar los estudios previos. Claro. Después que hice todo eso, recién ahí va el gel en la piel, el gel se desparrama y recién después se apoya el traductor. La hepatomegalia puede ser leve, moderada o severa. La hepatomegalia leve es la que sobrepasa en 2 o 3 traveses de dedo el reborde costal, no más. El hígado tiene posibilidad de crecer para abajo y para la izquierda. Entonces, la hepatomegalia moderada es aquella que puede llegar eventualmente hasta la línea umbilical y la severa es la que sobrepasa en crecimiento a la línea umbilical. Acuérdense que el vaso, cuando crece mucho, puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha. El vaso puede llegar de tan grande, enorme que puede ser. El hígado tiene lo mismo, puede crecer hacia abajo y hacia la izquierda. Eso es. Lo más común son hepatomegalias de leves. Con 2-3 traveses de dedo por debajo del reborde costal, la ecografía es un sueño, porque nos permite trabajar por debajo del reborde costal sin pelear con los cortes intercostales, aunque siempre hay que hacer cortes intercostales, porque el domo hepático nos va a quedar muy lejos ahora.
Entonces ese domo que ahora vemos que siempre vemos con tanta dificultad, ahora va a estar muy lejos. Entonces nos va a obligar a hacer cortes intercostales siempre. Eso. Muy bien. Aquí hay una pregunta que es bien interesante. Pregunta a la doctora Peñalosa, la doctora Lizaris Peñalosa. ¿Qué porcentaje de errores de omisión de lesiones se ha visto? ¿Cuál porcentaje estaría permitido? ¿Qué porcentaje de error tenemos en nuestra vida cotidiana? En lo que hacemos todos los días, ¿qué porcentaje de error? Seamos bondadosos, ¿un 10% o un 20%? Porque si hicimos 20 ecografías, si hicimos 100 ecografías, en 10 nos equivocamos, o en 20 nos equivocamos. Esto de qué porcentaje de error por omisión de lesiones hepáticas, depende del tipo de lesiones, depende de quién la haya hecho, con qué ecógrafo, con qué tiempo, con qué urgencia. Hay muchas causales por las cuales uno puede fallar. Los mayores errores se dan cuando uno es inexperto o cuando uno se la cree. Y muchos errores se cometen cuando el paciente viene fácil. Cuando le apoyas el transductor y le ves todo fácil y dices, está todo bien. No, no está todo bien. Se ve lindo. Pero eso no quiere decir que esté todo bien. Realmente no sé decir qué porcentaje de error en falta de ver. O sea, un quiste de 4 centímetros lo ve el almacenero de acá a la vuelta, sin saber nada. Ese lo ve fácil. Una piedra de 25 milímetros la ve cualquiera. Ahora, una microlitiasis de 1 o 2 milímetros en el seno renal, ahí ya tenés que trabajar y transpirar un poco más la camiseta. Es que no solo es, yo creo que si quisiéramos darle una respuesta numérica, tendríamos que irnos a la sensibilidad y especificidad del método en la detección de lesiones. Sí. Entonces, eso ya está reconocido, y la ecografía en hígado tiene una alta sensibilidad, recordando sencillamente que sensibilidad es la capacidad de detectar la presencia de enfermedad, y la especificidad, que también es muy buena para la ecografía, es la capacidad de decir que no hay enfermedad. Y la ecografía hepática, la ecografía es sumamente efectiva por su alto valor de especificidad y sensibilidad. Y más lo que nos has comentado, pues va a depender también de la experiencia del operador y de la dificultad de la lesión que se esté encontrando. Muy Hay una bien, más pregunta felicidades. del lóbulo caudado. Nos mandan saludos a los dos. Hay una pregunta del lóbulo caudado, ya la acabo de ver. Ajá. Hay una pregunta del lóbulo caudado. El lóbulo caudado es la parte del hígado que está más profunda, más protegida. Es el último resguardo del hígado ante cualquier tipo de hepatopatía difusa y hasta nodular también, aunque también es asiento de patología nodular. Pero las hepatopatías crónicas suelen cursar con una hipertrofia del lóbulo caudado. Entonces, nosotros ¿cómo y dónde vemos el lóbulo caudado? El lóbulo caudado se ve por encima, montado sobre la vena cava, y tiene un techo formado por dos estructuras. Una que es la fisura del ligamento venoso de Arancio y otra que es la porción horizontal de la rama izquierda de la porta. Esas dos estructuras son el techo del lóbulo caudado y son un límite exacto para el resto de los segmentos. La fisura del ligamento venoso es una línea que viene desde el borde más inferior del hígado, casi en contacto con el esófago. Si querés buscar el esófago, seguí la fisura del ligamento venoso, salís del hígado, en cuanto salís del hígado, ahí está el esófago. Si querés buscar varices esofágicas, ahí van a estar. La fisura del ligamento venoso suele ser una línea hiperecoica recta, pero cuando tiene hepatopatías difusas crónicas y tiene una hipertrofia del lóbulo caudado, esa línea se torna convexa hacia arriba y hacia la izquierda. Se hace redonda, se hace gordita. Las dos medidas que se pueden tomar, como para mensurarlo, las dos medidas que se pueden tomar del lóbulo caudado son un diámetro anteroposterior, desde la vena cava hasta la unión de la fisura del ligamento venoso y la porción horizontal de la rama izquierda de la porta. Ese diámetro anteroposterior no debe medir más de 35 milímetros.
Y otra cosa que se puede hacer es un corte longitudinal sobre la vena cava y mirar el lóbulo caudado a lo largo, y ese diámetro longitudinal no debe ser mayor de 55 milímetros. Son esos dos valores que podés recordar: 35 milímetros de anteroposterior y 55 milímetros de céfalo-caudal. Muy bien, muy bien. Utilizamos los mismos, esos mismos parámetros. Recibimos saludos de Venezuela para ambos, de la doctora Sandra Payares y Marianinosca Quijada, agradeciendo. Hay muchas felicitaciones para el doctor. Tiene su club de fans, sin ninguna duda. Ah, excelente. El doctor Guillermo Pelletier, presidente de la Sociedad Dominicana de Sonografía. Podríamos tener ascitis a partir, dice, de patologías del peritoneo, como Sí. otra causa más, agregándonos. Realmente Claro. esto es muy extenso. Muchas gracias al doctor Pelletier por su comentario. A ver, tú también estás viendo ahí que otra cosa, excelente ponencia, seguimos bajando. Laura Hurtado habla del porcentaje de error, suele ser inverso. Nuestra queridísima Laura Hurtado, ecografista argentina también, especialista en ultrasonido de emergencia y en POCUS. El porcentaje de error suele ser inversamente proporcional a la experiencia del ecografista y al tiempo dedicado a la exploración. Habló con sapiencia. Muchos países nos ha tocado dar clases itinerantemente, te ponen como tiempo máximo para hacer el estudio ecográfico 10 minutos. En muchos países son sistemas de salud que tienes 50 personas afuera o no sé cuántas, y el ecografista es sometido a una altísima presión en contra del tiempo, bien sea para un complejo estudio de arterias renales y usted tiene 10 minutos para ver las arterias renales, o para hacer una ecografía hepática. Definitivamente hay que disponer del tiempo en lo posible, y yo diría que negociar con el empleador cuánto tiempo realmente es factible hacer un examen o no, sin caer entonces en el error donde vi lo que vi y pásame al próximo paciente. Es un problema que hay. Hay una pregunta interesante: ¿cómo comparar la ecogenicidad del hígado con la del riñón para definir la ecogenicidad leve, moderada o severa? El riñón tiene 3 ecogenicidades. Una cosa es la corteza, otra cosa es la médula y otra cosa es el seno renal. La corteza es ligeramente más hipoecoica que el hígado. La médula, o sea, las pirámides de Malpighi, son un poco más hipoecoicas que el hígado. Y el seno renal es más ecogénico que el hígado todavía. Entonces, primero tenemos que saber de qué ecogenicidad del hígado vamos a hablar, si de la corteza o de la médula. Lo cierto es que en condiciones normales dijimos que la corteza es un poco más hipoecoica, un poco más oscuro que el hígado, y la médula, las pirámides, bastante más hipoecoicas. Las pirámides no se ven en todo el mundo, se ven muy bien en los chicos, se ven muy hipoecoicas en los chicos, por ejemplo, pero en la gente adulta hay gente que no se le encuentra pirámides. ¿Cómo no le encuentro pirámides? Cuesta. Hay gente que le cuesta encontrarle pirámide, aunque parezca mentira. Ya de por sí, ya tenemos una dificultad, que no en todo el mundo se ven las pirámides de Malpighi. Pero entonces, un hígado leve, un hígado graso leve, va a ser mucho más notoria la diferencia entre el hígado. El riñón va a parecer muy oscuro. El parénquima renal va a parecer, así a ojo, a primera vista, va a parecer más oscuro. No hay un número para medirlo, pero a ojo uno se va haciendo el ojo y reconoce lo que es una hipoecogenicidad leve o una hipoecogenicidad un poco más marcada. Cuando el hígado es un hígado graso moderado, que el hígado ya está bastante más blanco, tener cuidado, porque el hígado infiltrado de grasa absorbe mucho el sonido, y entonces quizás ese riñón no se vea tan lindo como uno quiere. Tenemos un contrasentido. Por un lado tiene mucho contraste, porque el hígado está más blanco, pero por otro lado tenemos una atenuación del sonido que hace que ese riñón lo veamos más oscuro. Hay que tener en cuenta eso. Y cuando el hígado graso es severo, esa parte distal, ese riñón casi ni se ve. Si utilizamos la ventana acústica del hígado, el riñón no esperen verlo,
porque no va a estar, porque el hígado, el sonido se absorbió en el tejido graso y el riñón no se ve por detrás. Por mucha TGC que le pongas a la derecha, no Por lo... mucho TGC que le pongas a la derecha, Claro. no va a levantar, no va a levantar. Fernando, la doctora María del Rosario Cázares todavía tiene dudas. Ella Bien, dice que todavía si debe concluir esteatosis o simplemente hiperecogenicidad. vos informás una hiperecogenicidad, un hígado ligeramente de forma redondeada, de tamaño levemente aumentado, con menor visualización de vasos suprahepáticos, con buena visualización del diafragma, sin atenuación de los ecos posteriores, compatible con infiltración difusa hepática, entre paréntesis, esteatosis leve. No está mal que lo pongas, pero ponerlo entre paréntesis y con signos de interrogación, porque eso es un diagnóstico anátomo-patológico, no ecográfico. Sí. Muy bien. Felicitaciones desde Guatemala, felicitaciones desde Brasil. Por aquí ponen un lujo de ponente, estamos de acuerdo. Por aquí nos preguntan, ¿cuáles serían las... Uy, se saltó, algo de candidiasis, pero se me movió. No sé si la lograste ver. No, no la vi. La candidiasis hay que tener mucho cuidado, porque la candidiasis tiene un patrón en ojo de buey. Mucho cuidado. Tiene un patrón en ojo de buey que es totalmente confundible con... Cuando uno mira un hígado lleno de imágenes en ojo de buey, ¿qué es lo primero que piensa? Que son metástasis de colon, de páncreas, de estómago, lo más probable. Pero cuidado que la candidiasis tiene el mismo patrón. Uno de los tantos patrones que tiene, pero un patrón en ojo de buey hay que tenerlo muy presente porque nos puede hacer confundir y uno decir enfermedad secundaria, secundarismo, buscar originario, buscar primitivo. Pero a ver, un paciente que tiene una candidiasis con el hígado todo lleno de imágenes en ojo de buey está en un estado clínico deplorable. Muy mal. Así, Muy para mal. empezar. Muy mal. Bueno, muy bien, ya creo que cubrimos todas las preguntas que nos hicieron. No sé si ves alguna adicional por allí, Fernando, o quieres hacer algún comentario final para el cierre de la actividad. Muchas felicitaciones. Nuestra audiencia está muy contenta. Sí, De muchas partes sí. de Latinoamérica. Qué bueno, qué bueno. No, recomendarles, primero que me parece maravilloso esto de que cualquier médico pueda hacer una ecografía a su paciente, y en el momento, y en el lugar, y en la ambulancia, y en la calle, y en un avión o en un helicóptero. Me parece maravilloso, porque hacemos un montón de diagnósticos y ahí mismo hacemos terapéutica en el viaje. Si ustedes descubren un neumotórax hipertensivo en la ambulancia, ahí mismo le ponen un tubo, ponerle. O van avisando, preparen el quirófano porque este viene con líquido en el abdomen, esto es sangre, por favor, preparen ya un quirófano. Ahí no va a haber tiempo para mirar la bifurcación de la puerta derecha, ¿eh? Ahí no entren en el exquisito, ahí tiene que ser grandes cosas, grandes puntos, 4 cuadrantes, pulmones, respira, no respira, ventila, no ventila, tiene sliding, no tiene sliding. Después, el hecho de mirar el hígado con detalle, mirar el vaso, mirar los riñones con detalle, es de un segundo tiempo, una segunda instancia. Ojalá el paciente lo permita, y si en ese traslado, en ese tiempo, el paciente está hemodinámicamente estable, podemos hacerlo, está muy bien hacerlo. Está muy bien hacerlo, porque vos decís, tiene líquido en la cavidad abdominal, y si se le rompió la vía biliar, y eso es bilis, y si se le rompió la vejiga, y eso es orina. No todo es sangre, todo se ve anecoico, pero no todo es sangre. En agudo, la sangre en agudo es negra, es anecoica. ¿Sí? Correcto. Es sumamente importante insistir en ese punto, Fernando. El ultrasonido POCUS lo va a hacer una cantidad de médicos, residentes, especialistas de diversas áreas de competencia,
con esto que hemos venido hablando hace tantos años del estetoscopio del futuro, que ahí viene, bueno, el futuro es ahora, ya lo tenemos. Y esto no va a sustituir a la ecografía formal, detallada, filigrana, que va a ser el radiólogo, el ecografista experto, el profesor. No, esto es una ecografía que se hace de inmediato, como lo acabas de mencionar, para tomar decisiones muy importantes. Sí. Y haciendo la salvedad de que cada vez los equipos son más compactos y más portátiles. Yo por aquí tengo uno de mis juguetitos que esto todo es el ecógrafo, o sea, nuestro equipo de antes, que había 150 botones y uno no sabía qué apretar, aquí apretas un solo botón y con inteligencia artificial él se cambia y tú le dices qué quieres hacer, cambia la frecuencia, cambia la profundidad, cambia la intensidad. Entonces, esto cabe en el bolsillo de cualquier bata médica. Entonces, esto es un gran avance del cual vamos a poder disponer cada vez más y más. Y de ahí el interés de Flaus en promover este tipo de conocimiento que nos permite revisar nuestra ecografía convencional, pero abrirnos la ventana hacia la ecografía POCUS, que es muy, muy importante también. Bueno, entonces con esto sí concluimos nuestra actividad en el tiempo preciso. Todavía nuestro amigo Brad Minor desde Washington nos va a poner una última diapositiva de despedida. Por favor, espérenla que él la va a activar en este momento. Muchas gracias a todos por asistir. Thank you very much, Jacqueline and Brad, for your help and support with this activity. Buenas noches y Brad quiere poner una última diapositiva. Felicitaciones, Fernando. Gracias, Leandro. Gracias, Bradley y Jacqueline. Muy bien, es la invitación a la próxima actividad que tendremos entonces el 5 de mayo. Mañana vamos a empezar con publicidad para que venga y se beneficie la mayor cantidad de gente posible preparándonos en este enfoque de los seminarios educativos POCUS de la FLAUS apoyados por Inteleos. Amigos todos, muy buenas noches. Muchas gracias por asistir. Todavía tenemos acá lo que mencionamos al principio. Para hacer los certificados de POCUS hay que pasar primero, hay que aprobar primero el examen de física, que es sumamente importante. Todos esos artefactos que mencionó el doctor Fernando Gil en su conferencia, pues están basados precisamente en la física del ultrasonido. Conociendo la física, entendemos los artefactos y entonces podemos hacer las adecuadas interpretaciones. Y este examen antes estaba en inglés. ¿Y saben que es difícil hacer física en inglés? Pero ahora ya está en español. Va a estar disponible durante todo este año. Ahí tienen ustedes la dirección electrónica y con un trato preferencial para todos los que se han registrado esta noche con nosotros.